Un abrazo, bienvenidos, bienvenidas a esta clase, la número 9 de la Escuela EPIVA, Escuela Virtual para la Protección y el Bienestar de los Animales. Nos vamos acercando al fin. Espero que hasta ahora haya sido realmente un programa nutritivo, edificante y útil para ustedes interesados, interesadas en la protección y el bienestar de todos los animales sin excepción. Hoy tenemos una clase bien interesante sobre un tema que es objeto de interés creciente entre quienes tienen un activismo en sus municipios, un activismo de esos del control social, de la vigilancia sobre los recursos públicos, exigiéndoles a los alcaldes y gobernadores que cumplan con sus tareas. Y para eso estamos con Angie Chaparro. Angie hace parte de mi equipo, felizmente, una persona muy valiosa en los trabajos de comunidad. Angie es administradora de empresas, especialista en gerencia de proyectos y en gestión ambiental, tiene una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad y diplomado en contratación estatal. Es una pilosa, una estudiosa de estos temas con quien también hemos hecho escuela. Angie, de una vez para que tomen el correo electrónico, el correo es angie.chaparro@senado.gov.co. Por si al final de la clase hay preguntas, solicitudes, la pueden contactar, que además es una persona que tiene la mejor disposición para trabajar y ayudar a los demás. Angie, muchas gracias. Es raro tratarte con esta formalidad porque compartimos no solamente los días, la vida cotidiana en la oficina, luchas y risas y tristezas, sino pues es también una gran amiga, de manera que muchas gracias, Angie, porque sé que te preparaste para esta clase de manera muy especial. Entonces, Angie, tú y yo sabemos que las personas que están en sus municipios, en sus departamentos, se organizan a menudo, digamos, más allá de sus fundaciones, de sus colectivos, para hacer un trabajo ciudadano incidente. Saben cuáles son las competencias de los gobernadores, qué le corresponde al alcalde, pero a veces no hay mucha claridad sobre hasta dónde pueden ir, qué deben vigilar, cuáles son sus derechos y obligaciones como organizaciones ciudadanas. ¿Por qué es importante conformar una veeduría? Bien sabemos que hoy lamentablemente los gobernadores, las gobernadoras no tienen una obligación normativa clara, digamos, sobre la protección y el bienestar de los animales, lo que no impide que desarrollen actividades en su beneficio. Lo vienen haciendo muchos gobernadores y gobernadoras que además ahora están incluyendo el tema en sus planes de desarrollo. En cambio, Angie, los alcaldes sí tienen una competencia clara en el tema. La ley 2054 les habla de hacer esterilizaciones, jornadas de adopción, adecuar albergues para recibir a los animales sin hogar. Está la ley 1774 que incluye a toda la ciudadanía y al Estado en general, que nos dice que tenemos que, bajo el principio de solidaridad social, desarrollar acciones diligentes para proteger a los animales y evitar que sufran violencias, maltratos y demás. Entonces digamos que las normas las conocemos porque, entre otras cosas, Angie, ya tuvimos una clase sobre toda esa línea normativa. Pero concentrémonos contigo, Angie, en el tema de las veedurías ciudadanas. Primero, ¿qué carajos es una veeduría ciudadana y cuál es la diferencia, por ejemplo, con respecto a una asociación, fundación, colectivo? Cuéntanos. Claro que sí, muchas gracias, senadora. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí pendientes. La verdad es que este tema es de mi corazón. Yo trabajé por muchos años en participación ciudadana y realmente es muy valioso saber y ver a la ciudadanía cuando va creciendo como en este proceso de incidencia, pero aún más en el sector animalista, y ya lo vamos a ver por qué. Como bien lo dice la senadora, hay unas leyes, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la 1774 del 2016, de la 2054 del 2020, y bueno, ahorita proyectos de ley, y todo eso para decirle que es nuevo realmente, ¿cierto? Ahorita en este cuatrienio estamos viendo que los alcaldes, que los gobernadores están incluyendo temas de protección y bienestar animal en sus planes de desarrollo. Esto es nuevo. ¿A dónde voy con esta idea? Resulta que las veedurías son supremamente necesarias e indispensables para hacer vigilancia a esas promesas, a esos artículos, a esas metas, a esos programas, a ese presupuesto que quedó consignado en estos documentos.
Como es nuevo, quiere decir que nosotros en el historial del seguimiento a la contratación o a todos los pasos que tiene la gestión pública, pues no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Conformar veedurías para tener un historial, un sistema de información casi a nivel país y poder nosotros decir si un centro de bienestar animal cuesta 5.000 millones, ¿es caro o es barato? Si tiene 2 fases, 3 fases, ¿está bien o está mal? Si una esterilización cuesta 90.000 o 200.000, ¿será muy caro? ¿Nos estarán quitando los recursos de los animales? Pues de pronto y no lo sabemos porque precisamente no hemos conocido ese récord de contratación o de gestión pública, pero además es porque realmente las leyes son muy nuevas. Entonces estamos en este momento de la protección animal en un punto de partida, como bien lo dijo uno de los compañeros que también estuvo en esta escuela, y tenemos que hacerlo. Es decir, es obligación de nosotros con los animales también velar por el recurso que en este momento se le está dejando a ellos y que está en este momento discutiéndose en los consejos municipales, distritales, en las asambleas. Entonces yo creo, senadora, que esa es la primera, primer criterio de importancia para considerar realmente y de manera juiciosa conformar veedurías a nivel municipal, a nivel distrital, a nivel departamental, porque realmente no tiene, este mecanismo no tiene ningún límite. Entonces, ¿qué es una veeduría ciudadana? Entonces recordemos que todos podemos hacer control social, tenemos derecho a hacerlo, pero una veeduría nos da cierto respaldo, ciertas ventajas, también ciertas obligaciones, y entonces este es un mecanismo de control social, uno de los 4 que hay. Entonces la veeduría ciudadana nos permite precisamente generar control sobre la gestión pública, sobre el recurso público, hacer control a todo lo que tenga inmerso algo de recurso público. Voy a poner un ejemplo. Una empresa privada contrató a funcionarios para ejecutar parte del proyecto. Eso ya puede tener una veeduría porque hay recurso público. Entonces, esto es muy importante para que lo sepan. Entonces, ¿qué más podemos hacer con la veeduría? Control a los planes de desarrollo. Yo le comentaba a la senadora que casi que la veeduría completaba el ciclo. Entonces, el ciclo que hemos visto precisamente en esta escuela. En un primer momento lo vimos, la construcción de planes de desarrollo, cómo hacerlo, la cajita. Entonces, vimos en ese primer momento construcción de planes de desarrollo. Los planes de desarrollo ahorita están en los consejos municipales, distritales, asambleas. Es decir, se están discutiendo, están diciendo, esto va, esto no va. Listo. Entonces, ¿con qué cerramos ese ciclo? Entonces, resulta, plan de desarrollo, ¿cierto? El documento. Ahorita está en los consejos, está en discusión, digamos. Entonces está en consejos, asambleas. Y al final va a salir un documento que es el plan de desarrollo, bien sea distrital, bien sea municipal, bien sea departamental. Aquí hay una serie de promesas, hay también una serie de recursos. Entonces, esta veeduría viene a completar este ciclo acá. Pero Angie, también hay entidades que hacen seguimiento, que hacen control, pero resulta que la veeduría tiene una gran ventaja y en este caso es que la veeduría siente el tema. Las veedurías ciudadanas están conformadas por personas que sienten el tema. Para el caso de la protección animal, pues por supuesto que aquí esta veeduría va a estar conformada por hombres y mujeres que entonces se indignan cuando no les cumplieron con la jornada de esterilización, se indignan cuando ven que el Centro de Bienestar Animal hasta ahora va en la fase de planeación y ya tendrían que estar en la tercera fase y entrega. Son personas que le duelen el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, esta veedora o veedor, pues con mayor razón le va a hacer seguimiento a lo que quedó plasmado acá. Eso de pronto y no pasa con un funcionario de la Contraloría o de la Procuraduría o de la Personería, no porque no quieran, es porque sus funciones los mantienen también involucrados en otros temas. En cambio, acá la veeduría tiene una experticia que es valiosa. ¿Para qué? Para ese seguimiento, para hacer el ojo en el territorio, ¿cierto? Y para saber si aquí me dijeron que me van a hacer 50 esterilizaciones en el municipio de Cachipay. Entonces, son 50, no son 20. Entonces, por eso, senadora, todo esto para decirle que es importante que se conformen veedurías ciudadanas, no en general, porque el tema de la corrupción, de hecho, es como una motivación para conformarla.
El hecho es que estamos tratando un tema nuevo, un tema de protección animal, donde no hay nada y donde sí tenemos todo por hacer en la vigilancia para la disposición de recursos que en este momento se está dando en el país. Angie, cuando tú dices una veeduría no en general, ¿es porque la veeduría se conforma con un objeto? Sí, entonces aquí hablamos ya de listo. Vamos a conformar la veeduría, nos animamos, aquí en el plan de desarrollo nos dejaron tantas metas, tantos recursos y nosotros no queremos que los animales pierdan los recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir unos pasos. Entonces, conformarla es muy fácil, de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Un objeto, que es lo mismo que el alcance. Entonces, ¿a qué le voy a hacer? O el objeto de control, perdóneme. ¿A qué le voy a hacer seguimiento? Le voy a hacer seguimiento a... no sé. Las esterilizaciones. A las esterilizaciones, sí. Así tiene que quedar de decantada la idea. Le voy a hacer seguimiento y mi objeto de control van a ser las esterilizaciones del contrato de la licitación, lo que sea 2024-1508, que se van a ejecutar en el municipio de Cachipay, que fue el ejemplo que pusiste. ¿Sí? Así tiene que quedar de definido. Pero si es, por ejemplo, la política pública incluye las esterilizaciones, brigadas, no sé qué, urgencias médicas, el centro de bienestar, ¿puede también ser el objeto de control la política pública de protección y bienestar animal? Sí, senadora, lo que pasa es que en ese caso, pues claro, el objeto queda mucho más amplio. Esto ya queda a criterio de la personería, ahorita hablamos de eso. De quien esté acompañando desde la personería la construcción de esta veeduría. Se podría, ¿sí? Solo que el equipo de trabajo, el equipo humano involucrado tiene que ser más grande, pero claro que sí se podría. Sí. Mi sugerencia es que siempre el objeto de control sea muy específico, el alcance sea corto. ¿Por qué no hablar de una red nacional de veedurías? Eso se puede hacer, por ejemplo, donde cada uno ha desarrollado cierta experticia en el tema. Entonces, nosotros tenemos 10 veedurías que le hacen seguimiento a las esterilizaciones, otras 3 a la construcción de centro de bienestar animal, otras las políticas públicas, otras los planes de acción. Eso se puede. Y sería maravilloso, la verdad. Ahora, por ejemplo, si es un municipio donde hay unos colectivos organizados, pueden de pronto hacer una veeduría para las esterilizaciones, otra para el centro de bienestar animal, otra para las urgencias. Ok. Esto que tú pones aquí, que las esterilizaciones del contrato, no sé qué, a veces no es fácil tener esa información. Puede haber una veeduría cuyo objeto de control sea las esterilizaciones que quedaron establecidas en el artículo 25 del plan de desarrollo tal. Okay. Por supuesto, así puede hacerse realmente. Aquí es muy importante, senadora, que pues no sé si pasemos a ese tema, pero bueno, y es cuál es mi fuente de información, ¿no? Ok, pero antes quiero hacerte una pregunta, Angie. No se nos olvide. Y es, ¿qué puede hacer una veeduría que no puede hacer una fundación? Si yo hago parte de la fundación Bigoticos Felices, ¿sí? Sí. Y yo pues como fundación voy a las reuniones, peleo, presento documentos, es decir, hago una labor de participación social aparte de cuidar a mis animales. Porque es importante que yo, además de cuidar a los animales y tener la fundación, haga parte de una veeduría. ¿Qué ventajas me da? Claro, entonces aquí hay algo muy importante, entre tantos otros deberes y derechos que van a encontrar en la ley 850, que es la que le da conformación a las veedurías, pues realmente en lo práctico, la veeduría tiene una gran ventaja y es que las entidades, sea cual sea, tienen la obligación de contestarles, porque son una veeduría, porque están respaldadas por una resolución. Diferente a si Angie se la pasa mandando derechos de petición, pasan 30 días, 60 días y nunca me contestan, y bueno, yo después haré el recurso y la acción de tutela, pues sí, pero es que estar en una veeduría me da ese respaldo. Entonces, a mí me pueden dejar entrar a la oficina de control interno de la entidad o al centro de bienestar animal cuando yo quiera. La respuesta es sí, pero por supuesto que las entidades siempre tienen unos protocolos, unos requisitos, hay que cumplirlos, pero lo que no puede pasar es que la entidad le diga no, usted no puede entrar. Eso sí no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay una veeduría que le respalda. Hay otras personas que también han conformado veedurías y digamos este aporte lo traigo y es muy valioso. Y es, por ejemplo, cuando están en este ejercicio del control y del contrato y entonces se encuentran ahí cierta persona, vamos a llamar al señor X o a la señora Y. Se cogieron los recursos de los animales y esta persona empezó a demandar a la señora María, que pertenece a la veeduría.
Entonces, estar en la veeduría le da ese respaldo legal a la hora de responder una denuncia. Entonces, no es que denuncia a Angie, no es que denuncia a María, ya es que estás denunciando a una veeduría y la veeduría obedece a unos pasos juiciosos de análisis de información que dicen, nosotros no nos sacamos esta información del sombrero ni de la manga ni fue un chisme, ¿cierto? Porque también hay unos principios que están inmersos dentro de la veeduría. Entonces, yo tal vez, a ver si recojo bien lo que estás diciendo. Una ciudadana o un ciudadano X tenga o no una fundación, haga parte de un colectivo, puede, por supuesto, digamos, cuestionar y solicitar la información haciendo uso de su derecho fundamental a recibir respuesta oportuna por parte de las entidades públicas, derecho de petición. sí. Pero el hecho de estar constituida como una veeduría le da, digamos, más como fortaleza a la hora, digamos, de exigir esa Sí. pronta respuesta, le da como mayor, ¿cómo diría? No más derechos, pero sí como mayor también, sí, fortaleza a la hora de exigir, por ejemplo, ser tenida en cuenta en un proceso de participación, de consulta. Claro, claro que sí. Es parte de los derechos que tienen las veedurías. Las veedurías tienen derecho a ser informadas, si están construyendo el plan de desarrollo, a que sean vinculadas al proceso, por ejemplo. Cuando ya saquen de aquí este plan de desarrollo de la discusión, entonces que les sea enviado a las veedurías. O sea, ellas tienen derecho a que se les informe, a que las entidades les respondan en los términos correspondientes, ni un día más, bueno, un día menos puede ser, pero ni un día más. A que, por ejemplo, tengan acceso a la información que no tiene cualquier ciudadano, por ejemplo. Entonces, que yo voy a la oficina de control y quiero ver las actas de tales reuniones y tales reuniones, puede ir, obviamente con el debido respeto, con previa concertación y demás, obedeciendo los protocolos de ingreso de una entidad. Pero sí, realmente esa es la gran ventaja de la veeduría y es tener ese acceso a la información oportuna, información veraz, porque si no le cumplen todo esto es so pena de una investigación disciplinaria. Pero además yo diría que tiene como una cierta majestad, ¿no? Frente a la interlocución con el actor público, ¿no? Porque pues finalmente no es solo un ciudadano interesado preguntando, sino que es un ejercicio organizado de participación ciudadana que se ha constituido con un objeto de control definido y eso por supuesto le da, digamos, sí, un cierto brillo, digamos, en el proceso de incidencia ciudadana. Ahora, reitero lo que dice Ángel, eso no quiere decir que, bueno, llegó la veeduría y me deja entrar y me abre los archivos y quiero ver el computador, no, porque no estamos aquí haciendo un proceso, pues, no es la fiscalía. Sí. Hay ciertos procedimientos, hay, digamos, ciertas normas, pero ciertamente tiene más dientes, como lo decimos de manera coloquial. Claro que sí. Vamos a los pasos, o sea, ¿qué tengo que hacer para conformar una veeduría? Decíamos al principio que es muy fácil realmente, entonces ya dijimos, un objeto de control definido, un alcance, es lo sugerido, pero también puedo tener un objeto de control como seguimiento al programa de protección y bienestar animal, seguimiento a la política pública de protección y bienestar animal, ¿listo? Entonces, después, ¿qué hago? Aquí, en este segundo paso, hay dos opciones. La primera es que las mismas personas que conforman la fundación, que es diferente a la veeduría, la fundación tiene otro objeto, otras actividades, no hacen control social, salvo todas las actividades en favor de los animales. Las asociaciones, pues, es una reunión de saberes y fuerzas para, al final del día, pues, volver a beneficiar a la comunidad y otras formas de organización. Son diferentes, no son veeduría porque no es objeto hacer seguimiento a la gestión estatal o a la gestión pública. Entonces, aquí pueden hacer varias cosas. O las personas de la fundación conforman una veeduría, eso se puede, ¿cierto? O si es un municipio pequeño y somos 10 organizaciones, entonces podemos hacer una convocatoria entre todas y decir, vamos a reunirnos con las fundaciones X, Y, Z, 10, y de ahí Hugo, Paco, Luis, María y Angie vienen de cada fundación, de cada grupo y conforman una veeduría. ¿Puede haber personas naturales y jurídicas? Es decir, ¿puede estar Andrea y la Fundación Bigoticos Felices? Sí. Ajá. Pero lo que no puede pasar es que entonces aquí en esta veeduría haga parte el concejal Mario, el diputado o la diputada Juliana, sin mencionar a nadie, solo un ejemplo,
o que el objeto de control sea la construcción del Centro de Bienestar Animal y entonces está don Germán, que es parte de la interventoría, o está don Lucho, que es parte del contratista que está ejecutando la obra. Eso no puede pasar. Entonces, eso es una inhabilidad, no claramente. Juez y parte, ¿no? Sí, ediles, concejales, diputados no pueden ser parte de esto, funcionarios públicos, contratistas, y menos cuando están vinculados con el objeto de control. Ni funcionarios, ni contratistas, ni corporados. Nada de eso. Muy bien, después, ¿qué hacemos? Entonces salieron todas las personas, cada representante de una fundación. Listo, vamos a hacer el acta. Listo, entonces el documento, ahí vamos a escribir nombres, cédulas, dirección, el objeto de control, por supuesto, dónde vamos a estar, cómo lo vamos a hacer. La veeduría puede generar su propio reglamento, por ejemplo. Nos vamos a reunir cada 15 días en la Casa de María. Listo. Entonces, ya. Entonces, ¿qué hago con esta acta? Entonces, yo esta acta la cojo y me voy para la personería o me voy para la Cámara de Comercio, que es donde yo puedo, digamos, legalizar, registrar mi veeduría, ¿cierto? Y ahí me sacan una resolución, me la entregan y ahí queda la resolución 001, conformó la veeduría sobre el Centro de Bienestar Animal de Cachipay, por ejemplo. ¿Solo en Cámara de Comercio? Y personería. Aquí viene una recomendación personal. En Cámara de Comercio, por supuesto, lo pueden hacer, pero ahí tiene costo. El costo, miren, puede oscilar desde 300, 600 hasta 1 millón de pesos dependiendo del objeto de control. Es así. Sí, Y en la personería, bueno, otra cosa importante es que la Cámara de Comercio, digamos, no tiene cobertura en todo el país, ¿cierto? Entonces la señora que está en Buenaventura le toca irse hasta Cali para que le conforme, para registrar su veeduría ciudadana. En el caso de las personerías, pues ahí no tiene ningún costo. Tenemos personerías en todos los municipios, pero además es que la ley 136 del 94 le da la, digamos, función, le da la disposición a las personerías para que hagan todo el acompañamiento. Excelente. Entonces, las personerías son las encargadas de acompañar la formulación, de generar algún mecanismo de entrenamiento y capacitación para los veedores. Entonces, realmente es la entidad que puede amparar todo este proceso. ¿Qué pasa? Estoy en el municipio de Chocontá, y resulta que aquí el personero ni siquiera sabe que es una veeduría. Con todo respeto lo digo porque a veces hay tantas obligaciones que los personeros no, pues digamos, no tienen en el radar que esto también se puede hacer o que lo hace la personería. Hay un artículo, senadora, que lo compartiremos en los entregables pues, de esta clase, y es un artículo que le da como todo el sustento o el argumento a doña María, que va a conformar su veeduría, para que le diga al señor personero municipal: personero, mire, aquí en el artículo dice que la personería me tiene que acompañar en la construcción y que por lo tanto usted no me puede negar este derecho, que también es participación ciudadana. Todo eso. Perfecto. Listo. Entonces yo puedo perfectamente, hicimos la reunión, vamos con el acta a la personería, o podemos llegar a la personería y decir: buenas, señor personero, señora personera, nos queremos, o funcionario público, nos queremos conformar como veeduría, por favor, oriéntenos en el proceso. Sí, así es. Listo. Entonces, bueno, aquí está la parte de la conformación. Aquí ya viene la parte, entonces esta es la parte más dura de las veedurías, cuando hay que hacer plan de acción, cuando toca montar el documento, cuando toca mirar el contrato. Entonces, miren, aquí realmente por eso es que la veeduría tiene que estar conformada por personas comprometidas con la tarea, ¿cierto? Y la veeduría puede estar conformada por más de 2 personas, mínimo 2 personas, perdón, y no hay límite. Mi sugerencia es que siempre hayan como unas suplencias para que puedan precisamente como, entre todos repartirse la tarea, ¿cierto? Entonces, esto es como recomendaciones para un buen funcionamiento, es montar un plan de acción. Entonces, mi veeduría va a ser sobre el Centro de Bienestar Animal. Entonces, en enero vamos a mirar cómo quedaron las propuestas, en junio vamos a mirar cómo quedó el plan de desarrollo y en agosto vamos a mirar dónde van a montar el CBA. Entonces, ¿quién va a ir? Va a ir María, va a ir Angie, bueno, el que sea. Los indicadores hacen referencia, por ejemplo, pues esto ya es, digamos, cada quien puede montar su plan de trabajo como quiera, pero es importante tener unos indicadores. ¿Por qué? Porque entonces, como estos son realmente metas, son números, son cifras, pues yo tengo que llevar de alguna forma ese conteo de si me están cumpliendo las 50 esterilizaciones o vamos 20, nos faltan 30 o nos faltan 10 o lo que sea. Entonces vamos a montar indicadores. Entonces eso me permite a mí decir la entidad si está cumpliendo o vamos con tanto tiempo de retraso, pero miren, realmente hay como cada quien lo puede hacer. En fin. Y aquí pues nos habíamos quedado con fuente de información.
Entonces, listo, yo construyo esto, yo hago esto, Angie, pero entonces, ¿de dónde me saco la información? Aquí lo importante es que la veeduría siempre tenga sustento, es decir, que sea información verídica, ¿cierto? ¿Fuentes oficiales? Fuentes oficiales, no el chisme de la vecina, no es que me cayó mal el que ahora va a dirigir el CBA, no, es información real, por eso es que las veedurías tienen tanto respaldo y respeto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Las páginas oficiales de las alcaldías, de las gobernaciones, entonces entramos a la pestañita de transparencia y ahí salen todos los contratos, sale como toda la información, información que puedo consultar. ¿Qué más? ¿Derechos de petición? Sí. Las respuestas. Los derechos de petición. Realmente, senadora, esa sería como la primera opción. Sí, derecho de petición, 15 días. Entonces ahí yo pregunto. Tienen que ser preguntas concretas, esto no son preguntas de un párrafo, no, concreto. ¿Cuándo tiene planeado iniciar la construcción del CBA? Así. Decíamos entonces la página de internet, también pueden ser las rendiciones de cuentas que saca cada año, es como para seguimiento que saca cada año cada entidad. También ¿Redes está. sociales? ¿De las entidades públicas? Bueno, sí, de las entidades públicas. Hay sobre todo hay muchos comunicados o boletines de prensa. Entonces también eso le da una idea a la ciudadanía cuándo se va a hacer una actividad y cuándo no. Y por último, el tan querido SECOP. Dios mío. Entonces, en el SECOP, ¿qué es importante mirar? Entonces, ¿El SECOP qué es? Primero, de pronto hay gente para que digas. Claro que sí. El SECOP es la plataforma donde cualquier entidad o cualquier proveedor que va a contratar con el Estado tiene que registrar su compra. ¿Sí? O sea, es la plataforma de Colombia Compra Eficiente. O sea, nada que no esté ahí no puede ser comprado por una entidad. Okay. Entonces, esa plataforma me brinda a mí un seguimiento sobre la compra, sobre la ejecución, sobre todo el proceso contractual. Pero aquí no necesitamos expertos en SECOP. Aquí lo que necesitamos realmente es, como ciudadanía, como veeduría, participar en un momento clave, y es cuando la entidad publica el contrato. Entonces, le estoy haciendo seguimiento aquí en el plan de desarrollo, salió la construcción del CBA de Cachipay, entonces ya sé que se va a construir en el kilómetro 3 de la carrera 30. Y entonces voy a entrar a SECOP o entré aquí a la página de la alcaldía, redes sociales, el boletín dice que van a celebrar el inicio de la construcción el 30 de mayo. Por tanta plata. Listo, ya, por tanta plata. Entonces después me voy a SECOP y en SECOP entonces entro y puedo poner, hay una lupita en la parte de arriba, yo creo que vamos a poner como una captura de pantalla también dentro de los entregables de esta clase, y hay una lupita donde yo puedo poner Cachipay. Ahí me sale Centro de Salud de Cachipay, Alcaldía de Cachipay, entonces selecciono Alcaldía de Cachipay porque son ordenadores del gasto. Selecciono ahí y entonces donde dice descripción simplemente pongo animales o pongo zoonosis o pongo 2054, es curioso pero pues con poner el número de la ley entonces ya ahí sale. Entonces le doy clic sin elegir ninguna otra opción. Como es un proceso nuevo, seguramente está dentro del rango que automáticamente me pone SECOP. Entonces ahí ya sale todo el listado y simplemente lo que hago es buscar donde diga construcción del Centro de Bienestar Animal y ahí lo clic, entro y como dice publicación del proceso. Entonces cuando yo abro esa publicación del proceso abajo me salen observaciones. Este momento es crucial porque ahí es donde yo puedo decir, oigan, este operador presenta o no cumple con los criterios de elegibilidad o nos enteramos como veeduría que se cogió la plata del Centro de Bienestar de otro lugar. Entonces ahí pongo las observaciones, por supuesto el documento de la investigación y eso lo tiene que contestar la entidad con sustento, no como no sabíamos y punto, no, tiene que contestarlo con sustento. Entonces ese momento previo es súper importante para las veedurías, porque ya después cuando adjudiquen el contrato no hay nada que hacer realmente. ¿Sí? Y es el momento también, me imagino yo, pues me parece de sentido común, de todas las dudas, las inquietudes que me genere estas observaciones y esto que estoy escudriñando, ponerlo en un derecho de petición y hacer las consultas para tener la información. Por ejemplo, si el contratista, no sé, cualquier nombre que sea, me suena que se estuvo involucrado en una situación medio ruidosa, medio de corrupción, yo puedo hacer la consulta.
Por favor, infórmeme si este contratista que está publicado en el SECOP, ha tenido algunos antecedentes, está en curso en algún proceso de investigación. No es lo que decía Angie, no es momento de especular y de caer en chismes, sino de hacer las consultas oficiales. Sí, entonces eso me lleva a dos ideas. Lo primero es que ya vamos a ver cuáles son los principios rápidamente de las veedurías. Esto es muy importante por prestigio de la misma veeduría. Y segundo, porque por eso también es importante la construcción desde ya de las veedurías. Porque si ahorita creo que hay tal vez, si la memoria no me falla, tal vez 6 centros de bienestar animal y un montón que están propuestos en los planes de desarrollo. Entonces, si desde ya no empezamos a hacer veeduría, pues en 4, 5, 6 años no vamos a saber que el señor X que aquí ejecutó mal, entonces volvió otra vez a postularse como operador del nuevo centro de bienestar. Entonces, tener ese historial de esas malas actuaciones es importante. ¿Sí? Y sí, y puedo mandar el derecho de petición. Como digo, es obligatorio, es importante dentro de las veedurías, o mejor, alrededor de las veedurías también hay unos, digamos, unos actores muy importantes institucionales. Entonces, Contraloría, Procuraduría, Personería, ¿cierto? Entonces, también es importante que sepan que son entidades que respaldan cualquier actuación de las veedurías. Ok, yo recomendaría, Angie, aquí para esto que decías tú del plan de acción, ¿no? Que es como el punto de arranque, ¿no? El pitazo de arranque. Yo recomendaría en general que ahorita mismo, después del 30 de mayo, 30 31 de mayo, no sé si mayo tiene 30 o 31 días, inmediatamente manden un derecho de petición o cuando ya salgan los planes de desarrollo. Creo que el de Bogotá, por ejemplo, sale a mediados de junio. Entonces, cuando ya estén los planes de desarrollo, mi recomendación es que inmediatamente manden un derecho de petición. Por favor, infórmeme qué metas, proyectos quedaron consignados en el plan de desarrollo para la protección de los animales, Uno, ¿cuántas esterilizaciones se prevé hacer en el cuatrienio? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo se establecerá o cómo se desarrollará el programa? ¿Cuándo se abrirá la licitación? Todas las preguntas que tengan que hacer sobre el ítem o más bien sobre el objeto que define el control o el tema que define el objeto de control de la veeduría, para que arranquen, digamos, este plan de acción con una respuesta oficial sobre el tema de interés. Entonces, recordemos, hasta el 13 de junio es el plazo para aprobar todos los planes de desarrollo. Hay algunos municipios que ya los tienen aprobados. Ya están listos. No hay problema, pero la fecha máxima es 13 de junio. Entonces, como bien lo dice la senadora, al 20 ya tener los derechos de petición sobre el presupuesto, sobre la meta o sobre el plan, o preguntar cuál es la meta y cuál es el plan. Exacto. Y por último, presentar a la ciudadanía los informes, y no solamente a la ciudadanía, también a las entidades. ¿Por qué? Pues porque construimos la veeduría, hacemos un ejercicio de control, pero entonces no le contamos a la entidad que estamos en la veeduría y qué hallazgos tuvimos. Entonces, por eso es importante contarlo, ¿cierto? Ahí se solicita una reunión con la alcaldía, con la secretaría, con la gobernación, con quien dirija el tema en sus lugares. Y se le muestra el documento, se le dice, nosotros encontramos que entonces aquí no se está ejecutando, aquí los tiempos están tardando tanto, bueno, todas las observaciones, ellos tienen que acogerlas, discutirlas y demás. Aquí hay algo muy importante, y es que las veedurías deben presentar los resultados también a la ciudadanía. Pueden hacer audiencias, por ejemplo, audiencias públicas, reunir a la ciudadanía interesada y los no interesados que quieran conocer el tema en un auditorio y contarles cuáles son los hallazgos. Entonces aquí, mandé el derecho de petición, no sé qué, el 20 de junio, esto será pues pasados los meses, el 20 de junio, y nos dijo la alcaldía que íbamos a tener 50 esterilizaciones, un CBA y, no sé, programa de urgencias. Un programa de urgencias. Resulta que cuando se pasó en junio, hoy, septiembre, octubre, nos dimos cuenta que no se ejecutaron las esterilizaciones, entonces ahí la ciudadanía también empieza a fortalecer ese criterio y a querer ser parte de este proceso. Y yo diría, hay algo muy importante, Angie, y es que esos hallazgos, ese informe que se presenta, se le entregue a los entes de control.
Sí, señora. Entonces ahí, bueno, imagino que tú vas para allá. Sí, entonces ahí, Contraloría, entonces tenemos acá la Contraloría, la Procuraduría, la Personería. Entonces, aquí, como dice un amigo, uno tiene que hacer el reclamo para que le contesten. Entonces, en la Contraloría, pues por supuesto, esto tiene que ver con el dinero, la plata. Entonces, ¿a dónde voy a preguntar? ¿A la municipal, a la departamental, a la nacional? Seguramente la departamental o municipal. Yo sé que en el ejercicio mismo, pues uno dice, nunca nos contestan, por eso mandamos por allá el requerimiento a la nacional, pero realmente no. El primer paso es mandarla a la municipal, sí, a la territorial, y con copia a la personería, que finalmente es como la entidad que hace parte de todo este proceso. Y a la Procuraduría, pues todo lo que tiene que ver con el ejercicio, digamos, del funcionario público, las investigaciones disciplinarias de ese actuar. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. La personería, pues realmente derechos humanos, debidos procesos. Ahora, yo diría en general, Angie, y esto lo hablaba hace poco con el personero de Bogotá, porque, y él me decía, tiene toda la razón, es decir, en la medida en que estas entidades, digamos, su énfasis está sobre derechos fundamentales y el ejercicio disciplinario, digamos, pues dado que un funcionario público es un recurso público, también hacen control sobre temas fiscales. Entonces, yo en general recomendaría, si ustedes hacen un buen ejercicio de veeduría, esto genera un documento con unos hallazgos, como lo decía Angie, pues hagan un oficio donde dice, señores, Procuraduría, Contraloría, Personería del municipio tal o del departamento tal, adjuntamos los hallazgos que como veeduría hicimos sobre tal asunto para que ustedes hagan lo que les corresponde en el marco de sus funciones legales y constitucionales. Sí, sí, así es. Realmente una cosa es lo que dice el texto, la ley, y otra cosa es lo que nos dicta el ejercicio mismo, ¿no? Y pues por supuesto también la fiscalía frente a los delitos, ¿no? Entonces, pues eso es para que lo tengan en cuenta también. Ahora, Angie, una pregunta, por ejemplo, en estas audiencias, una veeduría puede, no sé, la veeduría sobre las esterilizaciones, no sé qué, invita a la ciudadanía a la presentación de sus resultados, y sí, invitar a la alcaldía, a la secretaría tal, puede invitarlos a la audiencia. Así es, así es. Gracias, senadora, por recordármelo. En estas audiencias tiene participación todos, realmente, y las secretarías, que son generalmente las que asisten, o los delegados, o bueno, el alcalde, alcaldesa, tienen que asistir, y realmente esto le genera mucho valor al ejercicio mismo de la veeduría. Ojalá lo hagan quienes ya tengan conformada alguna veeduría, porque la ciudadanía necesita saber, informarse qué está pasando con esto, ¿verdad? Y también las audiencias se pueden hacer en la parte previa, ¿no? Claro. No solamente también al momento de entregar los hallazgos, sino también en la parte previa. Por ejemplo, cuando yo quiero conformar una veeduría y estoy en un municipio pequeño, quiero vincular a toda la gente porque resulta que aquí no hay proteccionistas, no hay fundaciones, no hay nada, y solamente soy yo pensando que solo soy yo, y no, y resulta que me hago una audiencia y resulta que hay como 20 proteccionistas más. Entonces, eso también se puede hacer en el momento de la conformación de la veeduría. Ok. Tú has sido muy insistente en la veeduría sobre los planes de desarrollo. Vivo en un municipio, mejor dicho, donde hay un alcalde al que le importa un pepino los animales, no quedó nada en el plan de desarrollo, el Consejo Municipal tampoco le importó y eso quedó pelado. Sin embargo, hay una ley 2054 y una ley 1774. ¿Puedo hacer veeduría sobre esos objetos que son como abstractos? Sí, claro que sí. Yo le puedo hacer veeduría a un senador, por ejemplo, a un concejal, le puedo hacer veeduría a un diputado, a una diputada, entonces no hay ningún problema. Y de hecho, claro, ese sería un buen ejercicio, porque la 2054 sí que es una ley que le permite también a los alcaldes ejecutar sus funciones en materia de protección y bienestar animal, fortalecer redes, hogares de paso. Si no tengo CBA, entonces mirar los albergues, darles como herramientas para que ellos puedan hacer esas veces cuando no hay el suficiente presupuesto para montar una infraestructura con todo lo que se requiere pues, en un centro de bienestar animal. O sobre la ley 1774 y respóndame, alcalde, inspector, policía, ¿qué están haciendo en su lucha contra el maltrato animal, por ejemplo? Claro. Entonces, una veeduría al canal y la ruta de denuncia frente al maltrato animal. Ok, perfecto. Sí, claro. Realmente sí. Todo lo que esté o que tenga vinculado, anexo, que esté relacionado con el recurso público,
es sujeto de control. Es tan importante que si no quedó nada en el municipio, el hallazgo puede ser que no hay nada, que no están cumpliendo, y eso puede derivar en una orden para el alcalde a que efectivamente genere un programa, destine unos recursos, conforme un equipo humano, o sea que tiene mucha importancia. Claro, ahí hay otros mecanismos a los que puedo acceder, entonces hay acción popular, bueno, otros mecanismos a los que puedo acceder cuando encuentro que los hallazgos realmente son negativos. Bueno, entonces, como lo decíamos hace un momento, hay unos principios básicos pues, que deben tener las veedurías en su espíritu, en su conformación. No vamos a ahondar en todos, pero sí básicamente es que las veedurías deben ser, primero deben tener objetividad al momento de generar información, de generar hallazgos. Esto no se trata de tildar, juzgar, señalar, no. Esto tiene que ser información, realmente información basada en resultados veraz. Esto no tiene otra explicación más. Por supuesto, responsabilidad, respeto por las entidades, respeto por las demás personas de la comunidad, autonomía, pues por supuesto no ser como parte de algún movimiento político o del alcalde o alcaldesa de turno, no, realmente pues la veeduría, es más, ahí me he encontrado con temas como que casi que el alcalde es el que elige quién puede ser el veedor. Eso no tiene que pasar así, eso está mal. Entonces, básicamente es eso, realmente es que la veeduría tiene que ser parte de la construcción de los procesos en sus municipios, aportar a través de ese buen oficio de ser veedor y hacer seguimiento a la gestión pública. Entonces, recordemos, la ley 850 es la que le da conformación, aquí está todo lo relacionado a derechos, deberes que tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cómo esto. La ley 850 es la mamá de la Biblia de las veedurías. Sí, señora. La ley 1757 y nos habla un poco de los principios de solidaridad, de oportunidad, digamos que es como más cualidades frente a las veedurías, y la ley 136 es la que me dice a mí que la personería me ampara como veeduría, que me da ciertos programas, capacitaciones y casi que le hace seguimiento pues como a todo mi proceso. Acá hay un principio que me parece muy importante, el de eficacia, y es decir, no se trata tampoco de atosigar a las entidades públicas. Yo, digamos, en esto soy muy insistente porque a veces creemos que estamos haciendo una gran labor mandando 25 derechos de petición y entonces llamo y entonces llego con la cámara y entonces persigo al funcionario. No, hay que tener cuidado con esto. Es decir, la eficacia apunta precisamente a que, digamos, los recursos que destinamos y las acciones que realicemos realmente vayan tras un propósito. Que tengamos claro por qué estamos presentando un derecho de petición, no es preguntar por preguntar, sino es porque también pensemos que estos derechos de petición los responden funcionarios públicos y esos funcionarios públicos que están respondiendo a nuestro derecho de petición están dejando de atender otros asuntos también de su contrato, de su deber legal. Entonces tenemos que ser muy eficaces en nuestras acciones y en los recursos. Primero, para que no nos agotemos, porque termina uno mamado mandar 800 derechos de petición. Y segundo, para tampoco, digamos, abusar del recurso público que es el servidor y ponerlo también, digamos, a sentarlo todo el día a que nos atienda. Hay que pensar que estas personas tienen mucho trabajo, entonces para que, digamos, tengamos muy claro el objeto y ni nos desgastemos ni desgastemos a otros. Hay que ser muy eficaces en eso. Los otros principios, legalidad, pues obviamente, digamos, todo el andamiaje normativo que rige las veedurías, pero que también rige el objeto de la veeduría que decidimos conformar, la objetividad, lo que decía Angie, la eficacia, responsabilidad, autonomía y democratización. Democratización también tiene que ver con abrir la participación. Digamos, hay muchas personas que tienen realmente que hacen un ejercicio muy importante por la protección de los animales. Entonces también que demos la oportunidad, digamos, de que esas otras personas participen en esto, socializar nuestros contenidos. Este es un trabajo en el que si uno se queda con la información ahí guardada, ¿no? Para uno pues no está sirviendo de nada y al final los perjudicados son los animales. Entonces decimos, senadora, todo esto queremos que se lleven una idea, es que todo lo que está pasando en este momento por los animales es nuevo, ¿cierto? Necesitamos veedurías que tengan ese historial.
la 2054, los planes de desarrollo. Bogotá sí que tiene que decir mucho de esto, que tuvo la experiencia durante la administración anterior y fue con la ejecución de los proyectos locales, del plan de desarrollo distrital. Muchas cosas quedaron y se hicieron por los animales allí, pero al final nos quedamos como, bueno, y eso fue mucho lo que cobraron y fue poco, y las metas, entonces necesitamos veedurías. El SINAPIBA, senadora, no se nos puede quedar por fuera. El Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, pues por supuesto que, o sea, todo ese andamiaje necesita, por supuesto, de un seguimiento, y es que qué vinculación de ministerios, metas, recursos. Entonces, aquí vamos a necesitar también personas que le hagan seguimiento a esto, ciudadanía. Sobre todo cuando salga el decreto. Este decreto estamos esperando que salga en este semestre, y una vez ese decreto salga, ya este SINAPIBA va a empezar a tener vida jurídica. Entonces, ya ahí sobre ese decreto, bueno, explíqueme todas las preguntas que le quieran hacer a las entidades que queden incorporadas en el decreto. Aquí hay mucho por hacer. Aquí, mejor dicho, sí que se van a generar acciones por los animales. Y bueno, si a la emisión de este programa tenemos el orgullo y la felicidad de decir que hay un proyecto, que hay una ley de esterilizaciones, pues sí que también va a necesitar muchos ojos encima para que pues acabemos con tanto abandono en calle, que es lo que viene a trabajar, palabras más, palabras menos, el proyecto de ley de esterilización. Correcto. Yo diría que un buen comienzo de la veeduría es, aparte de ese derecho de petición que le sugerimos enviar ahora cuando se expiden los planes de desarrollo de sus municipios, departamentos, para saber qué quedó, con cuántas metas, los tiempos, todo, es también saber cuáles normas existen en su departamento municipio. Recordemos que hay departamentos que tienen unas ordenanzas muy interesantes en temas, por ejemplo, de espectáculos con animales, de cabalgatas. Hay otros municipios que tienen, bueno, su política pública. Entonces, saber también, digamos, cuál es como el paquete de normas municipales, departamentales, específicas para su territorio, aparte de lo nacional, que pues es esto que está mencionando Angie. Bueno, ahora también una recomendación, y es si en sus municipios hay veedurías sobre otros temas, veedurías, por ejemplo, para arbolado urbano, veedurías sobre el tema de los programas de alimentación infantil, lo que sea, pues chévere, igual que miren esas experiencias. Hay veedurías que son muy potentes, claro, que realmente arrojan hallazgos, que aprietan a los servidores públicos, nos aprietan a los servidores públicos, de manera que miren esos buenos ejemplos, incluso si se pueden sentar con personas de una veeduría que ya existe, que ya funciona, que va sobre ruedas, pues también, por supuesto, todo lo que le puedan enseñar a uno, bienvenidos. Y de verdad, la invitación, Angie, a que la gente, a que conformen las veedurías. Además, porque la veeduría le permite a uno, lo que decía Angie también, interactuar con personas que están en el mismo proceso ciudadano, pero en distintas fundaciones. Angie, en 3 palabras, ¿por qué conformar la veeduría anima a la gente? Claro que sí. Primero, porque eso me da respaldo para conseguir la información, para llevar de la indignación a realmente una acción valiosa, cualquier reclamación que tenga. La información necesaria en todo lo que se viene en materia de contratación y ejecución pública para los animales, y porque el recurso público es sagrado, ¿cierto? Entonces, pues, si yo defiendo los animales, también tengo que saber de esto. Bueno, muy bien. Anímense a conformar la veeduría, que puede ser municipal, distrital o departamental.